Dime, ¿dónde están todos? Están todos, fulano, pasando ahorita. Dime, no, el único que está atrapado es Rubí. Bueno. Y ahí, bueno, a las 5 de la mañana ya yo vi, nosotros sí sabíamos lo que estaba pasando, ¿verdad? Lo que estábamos ahí, sabíamos que Rubí, ya 5 horas después, habían poca esperanza de que lo sacaran con vida. A mí me habla una amiga de Puerto Rico. Yo me soñé que la tarima donde tú estabas tocando había explotado. ¿Qué te pasó? Papá, ¿qué te pasó? ¡Pacheco! Antes de continuar con esta interesante entrevista, quiero invitarte a que te suscribas a este canal de YouTube. Suscríbete, dale a la campanita, actívala para que te lleguen nuestras notificaciones de nuestros videos. Además, dale like y comparte. ¡Atención! Por fin, todo barato y fiao en Jonás Furniture and Materials. En la 134 North Street, Middletown, New York. Y en la 450 Main Street, Poughkeepsie, New York, 12601. Teléfonos 845-775-4691. Jonás Furniture and Materials, la ballena. Saludos, ¿qué tal mi gente que siempre siguen activos con nosotros en este canal de YouTube? Yo soy Joan Abreu y hoy, como siempre, una interesante, sumamente entrevista que yo sé que a todos ustedes les va a gustar porque, como ustedes saben, nosotros estamos detrás de aquellos que antes no tenían voz prácticamente, porque los artistas iban a los medios de comunicación a presentar obviamente la orquesta, sus temas musicales, y lo que estaban detrás, que son los músicos, los compositores, los demás, también hasta los manboy tienen cavidad en este canal de YouTube. Y hoy estamos delante de un hombre, un músico con tanta trayectoria, que nos va a tomar mucho poder conocer parte de sus anécdotas. Y él es el maestro Pacheco Trompeta, o Josmar Pacheco. Osman Pacheco. Osman Pacheco. Ese es mi nombre artístico, el Trompeta de la Patria, me pusieron. Trompeta de la Patria, ¿por qué Trompeta de la Patria? Esa es una historia larga, te la voy a contar por mitad. Sí, pero los muchachos me dicen el trompetista de la patria, porque soy el trompeta que siempre anda cubriendo en todos los grupos. Es un saludo para tu público, Joan, y gracias por la invitación. No, el placer es nosotros, porque así como hemos entrevistado a otros más, como Roden Santos, qué sé yo, Máximo, trompeta y otros más, y saxofonista ni se diga prácticamente todo, consideramos que es un deber de nosotros seguir entrevistando a cada uno de ustedes, a lo que entiende que esta plataforma les sirve para que ustedes puedan plasmar su historia en ella, y gracias a usted. La gente siempre le gusta que nosotros le preguntemos a ustedes, ¿de dónde es Pacheco y cómo se inicia en ese mundo de la música? Bueno, José Manuel Pacheco nace en Atomayor, provincia de Atomayor. Allá me crié y como a los 12 años entonces salí a tocar para San Pedro, para Higüey, La Romana, y luego más tardecito llegamos aquí a la capital, pero todavía viviendo en Atomayor. Yo me mudé para la capital los otros días, porque ese campo de Jalo, eso era casi imposible, pero ya la profesión de uno le exigía vivir ahí en la capital y tuvimos que mudarnos hace un par de añitos nada más. ¿Allá se inicia realmente, inmediatamente fue en la trompeta o otro instrumento? Yo comencé cantando. Yo era de lo que imitaba a Pedrito Fernández. Oh. Sí, y yo tenía una gran habilidad para el canto, pero al ir creciendo, mis hermanos me apuntan en la escuela de música. En aquella época se usaba, apúntate ahí, que si tú te das para músico, con eso puedes pagar una carrera. Ese era el discurso siempre. Pero me quedé siendo músico. Me apuntan en la escuela de música, como a los 2 o 3 años, cuando ya había pasado muchas lecciones de solfeo. Entonces el maestro me dijo, mire, tenga esa trompeta, un 3 de marzo de 1986, me acuerdo como hoy. Oh. Mire, eso es lo que usted va a tocar. Pero maestro, eso es lo que usted va a tocar. A mí me gusta el saxofón, no, eso es para eso que usted da, tenga, hasta el día de hoy. Eso fue la que se decidió tocar. Entonces, ¿cuál fue esa primera agrupación? Quizás no profesional, quizás Ventú, que es donde siempre empieza el músico, que usted empezó a tocar. En Atomayor siempre hubo orquestas. En el tiempo que yo crecí estaba lo que nosotros le llamábamos Sony 27. Antes estuvo la Orquesta Renovación y otras orquestas, pero cuando yo estaba allá era la Sony 27 y en esa orquesta, entonces, creo que como a los 7 meses yo tenía el instrumento,
empezamos a tocar en esa orquesta, dar los primeros pasos. Una orquesta muy especial, porque nosotros nos reuníamos un día y hacíamos una lista de los temas que íbamos a tocar sin ensayar. Y nos íbamos al cumpleaños, lo que íbamos a tocar, y ahí tocábamos, y era como si estuviéramos ensayando todos los días. Eso era algo increíble, de verdad. Mira, ensayaban inmediatamente a tocar. No, sin ensayar. Sin ensayar ni nada. Hacíamos una lista de los temas. En esos tiempos me acuerdo que estaba pegado José Esteban, y había muchos grupos que estaban pegados, el tema de Ramón Orlando, por ejemplo, de José Esteban. Y nosotros hicimos una lista de los temas que estaban en la época pegados. Sí. Y íbamos y lo tocábamos. Oye, sin ensayar. Una virtud extremadamente los músicos de Atomayor siempre han sido virtuosos. Sí, sí, que bueno, que hay que decirle a la gente que por esos lados, Sabana de la Mar, Atomayor, también son lo que Anthony Ríos, claro, sí. Kelman Núñez, claro. y otros grandes artistas de la República Dominicana. Rasputín, sí. Sí. Atomayor siempre fue una cantera de músicos y de artistas. Roberto del Castillo Roberto del Castillo, mi hermano querido. No. Estamos ahora juntos, estuvimos juntos con Johnny Ventura y luego ahora con El Legado. Con El Legado. Entonces, la orquesta ya, en términos profesional, ¿cuál es la primera que usted empieza a tocar? Bueno, profesional, ya cuando yo vengo aquí a la capital, vengo a tocar primero ensayé con Rasputín, pero no me quedé en el grupo. Y entonces comencé a tocar luego con Roll and Roll, y luego entonces a tocar ya con Aramis Camilo, que fue la primera orquesta que yo viajé. Pero Roll and Roll también ya era profesional. Con Roll and Roll, no. Con Roll and Roll recuerdo que solamente ensayé un par de veces, hice 2 o 3 televisiones, pero no toqué ni siquiera baile con él. No, entonces ya sí con Aramis. Ya sí con Aramis empiezo a tocar, a viajar. Ya fue mi primer grupo que me empezó a abrir el espacio. ¿En qué año fue eso? Eso fue en el año 1990. Ok. 90, 91. Ahí había pasado la fiebre de la varita, el motor y todo eso. Sí, pero estaba pegado en esos tiempos Candela para los pies. Ok. Me recuerdo que estaba muy pegado en Venezuela. Sí. Candela, échale candela, candela. Ese tema arrasó en Venezuela, muchos premios. Y todavía en el tiempo que yo entro estaba ese tema pegado. Yo recuerdo que hicimos una gira a Nueva York, que duramos 3 meses en Nueva York. ¿Y qué tiempo duró usted con Aramis? Con Aramis duré del 91 al 93. ¿Logró grabar algo con él? No, cuando eso yo tenía apenas 17 años. Pero yo entro con Aramis con 16 años. Porque a mí tienen que sacarme, yo nací en el 74. Entonces, ¿cómo logra viajar con ellos siendo menor de edad? Me tuvieron que ir a sacar un permiso para viajar. Okay. Y ahí entonces es que puedo comenzar a viajar. Con 16 años. Con 16 años. Sí. Un muchachito también. 1990, 16 que esas fotos están ahí, usted me las envió, eso va a estar en pantalla. Sí, de Aramis, yo creo que me faltó enviarte fotos de Aramis. Porque son varias. Pero hay fotos porque nosotros hicimos varias televisiones. Y hoy en día la tecnología nos permite sacar fotos de las tomas que se hacen. Sí. Y sí, ¿Qué tal le pareció esa experiencia con la orquesta de Aramis Camilo? No, es magnífica. O sea, para un niño de esa edad, recuerdo que cuando yo iba a viajar ya tenía 17 años, en el 91, a Nueva York. Primero viajamos a Curazao, fue mi primer viaje, Venezuela. Y para un niño de esa edad, viajar a esa edad era todo un logro. Wow. No sentí ninguna emoción al llegar a Nueva York, porque me encontré que los ratones eran muy grandes y que no era lo que a mí me decían. Sí. Yo dije, pero ven acá, ¿y esto es lo que es? Y de verdad que no sentí ninguna emoción. Pero viajar es una experiencia muy buena para cualquier persona. O sea, que usted le tenían como que Estados Unidos era otra cosa. No, en esos tiempos te pintaban los Estados Unidos como el oasis de toda América. Pero cuando yo llegué, lo único que vi fueron edificios muy altos. Cuando entraba eran edificios muy asquerosos, muy vainas. Sí. Mucha gente que yo conocía de mi pueblo. Que usted creía que quizás estaba en otro estatus. Que estaban en otro estatus, tú lo veías de una forma que no querías verlo. Okay. Gente incluso con dinero de mi pueblo. Yo veía en una forma que yo no pensaba que lo iba a ver nunca. Bien, luego entonces la orquesta de Aramis, ¿a cuál otra orquesta le pasa? De ahí paso a la orquesta de Ruby Pérez en el 1993. No obstante, siempre junto a esos grupos, yo me iba a La Romana, tocaba con una orquesta que se llamaba ya Pepe Rivera y también con el hermano de
de Tony Cebal, Georgie Cebal, yo tocaba mucho en La Romana. En San Pedro yo me iba a tocar con Sammy Valente. Bueno, que mira, Sammy Valente podría decirse que ya era más o menos una orquesta profesional, pero como quiera era de una orquesta de pueblo. Sí, claro. Y yo me mantenía tocando en esos sitios, pero ya vuelvo a la capital de nuevo a tocar con Ruby Pérez. Con Ruby Pérez ya ahí entra. ¿Qué tenía Ruby Pérez pegado en ese momento? Bueno, no, en esos momentos Ruby Pérez acababa de llegar de Venezuela. En Venezuela él se quedó desde el 90 al 93, del 89 al 93, y no volvió con temas pegados, pero ya venía con esa producción entera que él había pegado. Recuerdo que en esos tiempos se estaba promocionando un tema que se llama Ojos. Ojos que te ilusionan, ojos. Arreglo de Ramón Orlando, si no me equivoco. Pero no estaba esa gran pegada. Acuérdate que para esos tiempos, año 93, estaba arrasando lo que era el fenómeno Coco Band. Sí, Eso no había forma de que el merengue clásico de esos cantantes, de esos grandes cantantes, pasara. O sea, y esos grandes cantantes se vieron en la obligación casi de tocar merengue de mambo. Entonces, cuando Ruby Pérez llega de allá, de Venezuela, ¿es que él forma una orquesta con ustedes o ya él tenía uno y usted entra? No, ahí él forma la orquesta. Recuerdo que era una orquesta muy buena. Yo creo que la orquesta de más calidad que yo he tocado ha sido esa. Porque estaban en esos tiempos los músicos que eran de grabación y los músicos que son estrellas del país. Te hablo de Papo Cadena en el alto, Fermín Cruz en la primera trompeta. Oye. Juan Alberto Rodríguez, la segunda trompeta, Moreno. Yo en la tercera. En el saxofón tenor estaba Agripino Núñez. En el piano estaba Freddy Gerardo. El cuchillo. El cuchillo, que lo conocemos como el cuchillo, que la gente no sabe que Freddy Gerardo es tremendo pianista, tremendo músico. Claro. Y era una orquesta todos estrellas. Estoy con un grupo de gente que me ha dicho que sí, que me ha esperado todo este tiempo. Y no importa las cosas que me hayan pasado, ellos están aquí para decirme, Ruby, nosotros te damos nuestro respaldo y te queremos. Está Freddy en el piano, increíble, su cooperación conmigo. Está Fermín Cruz en la primera trompeta, Papo Cadena en el saxofón alto, está Moreno en la segunda trompeta, Manuel Tati, el calvo maravilloso que nunca me ha dejado solo. Se fue conmigo a Venezuela y vino ya para acá. Rapté a este muchacho en Venezuela y lo traje para mi país. Alex Sosa, todos los muchachos, Pacheco, todos los muchachos. Un muchacho que rapté en el Hotel Jaragua. Era una de las voces que yo estaba buscando. Sí. Hay una de tus voces contigo. Alex. Sí, y también... ¿Cómo usted se sentía? Obviamente, usted todavía siendo un niño en ese entonces, al lado de estas estrellas que estaban ahí, que Fermín Cruz, la trompeta. Yo tenía 19 años y tocar al lado de Fermín Cruz, alguien que nosotros admirábamos. Sí. Y yo tengo buenas experiencias de Fermín, porque Fermín, en esa juventud que yo tenía, y ya Fermín, un tipo rejugado, de una estrella totalmente, pues me daba muchos consejos. Y me llevaba a mi casa, a donde yo dormía en ese tiempo. Él me llevaba a mi casa, hablaba mucho conmigo. O sea, fue una bonita experiencia. Papo Cadena, que yo le digo que ese es mi país, es mi país, porque ellos me abrazaron y me criaron como sus hijos. Qué bien. Como su hijo me criaron. Sí, entonces, ¿qué están las presentaciones con lo que este Ruby Pérez en ese año 1993? Fueron para el tiempo que se estaba viviendo para ese tipo de merengue. Que era fiebre Cocobarro, Cabanda. No cabía otra cosa. Para ese tiempo fueron muy buenas, porque nosotros hacíamos, qué sé yo, 5, 6, 7 presentaciones al mes. Que para el tiempo que estaba viviendo la música era muy bueno en ese año. No, pero está muy bien. Claro. Entonces, claro. ¿qué tiempo usted dura ahí con Ruby? Yo duro ahí, en esa época duro un año. ¿Por qué en esa época? ¿Fue varias etapas? Lo que pasa es, sí, yo he estado con Ruby Pérez en varias etapas. Ruby Pérez es el único grupo que yo me iba y volvía. Siempre, de una manera u otra, yo me mantuve ahí rodando con Ruby. Me iba y volvía. En esa etapa yo duré 1 año y medio, pero Ruby tuvo un revés. Se apagó de nuevo, porque te digo, era muy fuerte la época para ese tipo de artistas, porque no era un tiempo para cantantes. Acuérdate que Pochi, Quinito y esa gente, no vamos a decir que eran cantantes, eran tremendos artistas, tremendos músicos, tremendos compositores, pero era un merengue de mambo que no era un merengue juguetón de calle, que no era para cantantes.
Y tipos como Ale Bueno, como Ruby Pérez, todos los cantantes de la época se fueron para Nueva York. Entonces Ruby bajó de nuevo, salió del espectro musical de nuevo y volvió fue cuando tú vas a volar. Ok. ¿Hasta qué punto bajó Ruby Pérez la orquesta? No solo Ruby, es que el fenómeno Coco Van acabó con todo. Prácticamente todo el mundo, sí. Prácticamente todo el mundo. El único que sobrevivió a ese ventarrón de los cantantes clásicos fue Sergio Vargas. Sí, Pero sí. después todos se tuvieron que ir, desbarataron los grupos, hicieron... fue algo que el fenómeno Coco Van arrasó Entonces, con todo. por el fenómeno Coco Van es que usted dura nada más solo un año con Ruby Pérez. No, lo duro porque Ruby entonces baja otra vez y como que la orquesta se desmembró de nuevo. Los empresarios no les gustaba invertir en ese tipo de grupos en ese tiempo. O sea, era una crisis muy grande. ¿Y qué hace usted? ¿Se queda sin trabajo? No, de ahí paso a la orquesta de Aníbal Bravo. El comandante. El comandante Aníbal Bravo, que por esos tiempos pegó la producción del palo, que nosotros le decimos la producción del palo. La producción del palo. Sí, porque él grabó con Tony Sin ti Bravo. moriré. No, eso fue antes. Con Tony él graba los discos, pero esto es un palo de Aníbal Bravo. Ah, ok. Que hay unas canciones que son covers de Anthony Ríos, eso se pegó. Ya. Se pegó en Nueva York muchísimo. Aquí no se trabajó de que esa gran cosa, pero en Nueva York hicimos una gira de un mes y tocamos 45 bailes en un mes. En un mes. En un mes. Con esa producción ahí. Que se le dice todavía en algún musical, se le llama a esa gira la gira del palo. Porque fue un palo, Sí. 45 fiestas. Y- Entonces, Tony Bravo cantando. ¿Quiénes más estaban en el frente? Tony Bravo era el cantante principal. Había un muchacho que se llamaba Luis, que por cierto tengo mucho tiempo que no lo veo, muy amigo mío. Había otro joven que era de Atomayor, que es mi compadre, en esos tiempos joven, ya no tan joven. se llama Casimiro Balbuena. Nosotros le decíamos Jason Balbuena, que es un nombre artístico. Sí. Y ese era el frente. Tony, Luis y Jason estaban en el frente junto con Aníbal, que en esos tiempos tocaba el sintetizador, no tocaba piano porque estaba Freddy Geraldo en el piano, Ok, que también cae conmigo a donde Aníbal. Ok, entonces se van ustedes dos Sí. de la agrupación de Aníbal, usted y Freddy. No, de la agrupación de Ruby estuvo Freddy Geraldo, Moreno y yo con Aníbal. Oye, pues fue Sí. un año realmente difícil entonces. Fue un esa- año esa difícil, época, sí. 93, 94, por ahí. Sí. Entonces, con Aníbal, ¿qué tiempo te dura con Aníbal? Ahí duramos otro año más, un año y medio por ahí. Pero, Pero brincando. era brincando. Con razón es el trompetista de la patria. Sí, no, hay muchas anécdotas sobre eso. Sí. Era brincando porque eran tiempos muy convulsos. No, y ustedes como músicos Y- tienen que explicar dónde No, y que aparezca. no había esas tantas plazas de merengue, porque es lo mismo que te voy a decir. Los cantantes se habían ido a Nueva Sí. York por el ciclón, el ventarrón, Coco Van, y los grupos que estaban tocando eran los Rosarios, la Rocabanda, el Quinito, que se había acabado de formar en esos tiempos, y eran grupos que eran los que tocaban y tenían su músico fijo. Los demás nos manteníamos como una especie de agencia libre, Sí. pero no todavía no una agencia libre formal como hoy en día, sino una agencia libre informal. Y de ahí paso a Aníbal Bravo. Después de Aníbal Bravo duré como un año ahí, hice como 3 giras, 4. Y después salgo de donde Aníbal y entro al grupo mío de Diomedes. Con Dios me de ahí. Igual, señores. Sí, ahí con el grupo de Diomedes que había pegado Esto es para hombres. Sí. Esto es para hombres. Y con Diomedes duró otro año, un año y medio más. Sí. Con Dios me de paz descanse, caramba. Sí, con Diomedes, paz descanse, sí. Diomedes, una tremenda persona. ¿Qué le pareció esa experiencia al lado de Dios? Diomedes era un músico más. Nunca se vio como un director de orquesta y yo soy fulano, no. Diomedes viajaba con nosotros en la guagua. Diomedes cuando íbamos a tocar, por ejemplo, fuimos a tocar Atomayor y allá yo le preparé un chivo a la orquesta entera y comimos allá en mi casa, allá en Atomayor, nos juntábamos siempre, andábamos juntos. Diomedes me decía salami, ellos me decían que yo era hijo de Papirilo. Papirilo me trató como un hijo. Sí. Que fue una de las personas que yo más le agradezco en mi carrera, Papirilo. Ellos me trataban como un hijo porque ellos decían que yo me parecía a ellos. Y ellos me decían salami, porque donde quiera que íbamos a tocar,
nos parábamos a comer salami en un colmado, le echábamos limón. Tú sabes, en esos tiempos uno... Se pase que pase lo que sea, menos hambre. Menos hambre. No, dice, bien, Sí, bien. sí, sí. Entonces ahí también un año y pico con Un año y pico con Diomedes. En esa pegada de él y el señor Tepa Sí. Hombre, esos temas musicales. Y que conste que en el interregno, te estoy diciendo, cuando yo me quedaba en un grupo fijo Sí. y que viajaba con ellos y hacía cosas con ellos, pero en el interregno yo tocaba con Alex Bueno, Con el que lo buscara, sí. con el que me buscara. Yo en esos tiempos empecé a tocar con Alex Bueno y tocaba con muchos grupos. En esos tiempos que podía tocar ya como gente libre. Como agente libre. Y se lo permitía el tiempo. Usted puede Sí, decir, bueno, el domingo voy a estar con Sí. Ruby, con Eddie Herrera, con fulano. Porque la época era tan convulsa nuevamente que los grupos no tocaban fijo toda la semana 3, 4 bailes, como anteriormente a ese tiempo. Sino un grupo podía tocar un baile a la semana, ya tú tenías, tocaba el sábado, si tú tocabas el sábado con el grupo fijo, te quedaba domingo y viernes libre. Que es prácticamente lo que está ocurriendo ahora. Que hay músicos que tocan con varias agrupaciones. A diferencia de que ahora los grupos tocan más, Sí. esa gran crisis como que remitió. Se toca más ahora que en los Principalmente 90. después de la pandemia. Sí, claro. El merengue tuvo un realce y fácilmente cada grupo toda la semana toca 3 bailes. Hasta ese momento, año 1995, por ahí, los 90, logra entrar al estudio de grabación y grabar algo. Todavía no. Sí, yo en esos tiempos llegué a grabar algo con un grupo que era de Higüey, que también yo trabajé entre los años 90, 91, en ese mismo terreno que yo te digo. Yo trabajaba siempre, me mantenía trabajando con ciertos grupos, tú sabes, para no mantenerse. Y había un grupo de Higüey que se llamaba Audi Caras Nuevas. Y ahí es mi primera experiencia en un estudio de grabación que fuimos a Enca a grabar ahí 3 temas Oye, muy bien. en Enca. Y ahí grabamos, fue mi primera experiencia en un estudio de grabación. Ok, entonces ahí ya está usted con la agrupación de la pasa de Aníbal Bravo, con Diomedes. Diomedes, ¿cuál es la otra? Ahí me tomé un descanso. En la misma convulsión de la época obligaba a uno a explorar nuevas opciones. Y decidí irme a Bávaro, al Hotel Iberoestar Bávaro. Y allá me recibe, creo que fue mi encuentro con Luis Chican, saxofonista que lamentablemente murió en la tragedia con Ruby, del Jet Set. Y Chican me recibe en el hotel Iberoestar Bávaro y allá me tomo un descanso de 3 años. No descanso, trabajando allá. Trabajando allá, exactamente. Un descanso de la orquesta. de las orquestas de la capital, Sí, exacto. sí. Y allá duró 3 años, desde el 96 hasta el 99. ¿Qué tal son los pagos para ustedes los músicos en los hoteles? Bueno, en esos tiempos, te estoy hablando del 96, yo comencé cobrando 8,000 pesos. No era un mal pago. O sea, en esos tiempos 8,000 pesos me daban para todo. Yo le daba su mensualidad a mi mamá, cumplía en mi casa, yo tenía hijos ya, yo tuve hijos a los 16 años, cumplía bien en mi casa, mantenía bien mi casa, me dio una buena estabilidad ese sueldo y salí ganando en el 99 12,000 pesos, que no era tampoco un mal sueldo. En el 99 12,000 pesos mensuales era un sueldo bueno. Claro, o sea, en comparación con la orquesta, ¿qué tal? ¿Igual o parecido? Bueno, es que en esos tiempos, por eso me voy a Bávaro, porque no había esa estabilidad en los grupos de merengue. No es como hoy que yo puedo decir, me gano tanto fijo. Ok. Pero en esos tiempos yo no sabía si en un grupo iba a tocar o si no iba a tocar. Y por eso me fui al hotel, para que me diera esa estabilidad. Además que musicalmente yo fui a buscar algo también que me faltaba, que era la fuerza para hacer un primer trompeta. Oh, entonces allá la experiencia. Como allá yo estaba solo, sí, y yo tocaba un repertorio muy difícil, un repertorio de temas de todo, de muchos temas de jazz y esas cosas, y merengue, pues entonces yo estaba obligado a tener que hacer el trabajo y a mantenerme practicando para poderlo hacer. Oye, y eso me dio el avance. Qué buena idea esa. Claro, entonces, sí. ¿qué lo hizo volver de nuevo entonces? Salir de los hoteles y volver a las orquestas.
Lo que pasa es que la vida de los hoteles es muy solitaria. Sí. Es muy solitaria aunque tú vives rodeado de gente. Y estás lejos de la familia. No hay esa notoriedad que el artista siempre tiene en el corazón y que desea. Y yo digo, bueno, pero aquí yo no voy a lograr lo que yo quiero como artista. Yo podría lograr una estabilidad económica como músico, pero como artista no. Y entonces me decido a salir, duro unos meses en otro hotel, LTI, y de ahí botaron la orquesta entera y yo dije, pues me voy para la capital. Y vine para acá. Aprovechó ahí que lo botaron a todos para decir me voy. Sí, a finales del 99. Yo llegué aquí, creo que en el de noviembre, octubre, por ahí del 99. Llegué a la capital de nuevo. Mientras usted estaba allá no lo llamaban, fulano, pero lo coge para acá, orquesta. Sí, le decían, siempre mira. se daban esas llamadas, pero uno tenía esa estabilidad económica que uno decía que no, todavía uno no estaba preparado para salir. Y cuando yo entonces salgo del hotel, entro a lo que se llama el sonido Quisqueya. Que era que Chucky, Sí. como no tenía el nombre del Quisqueya, con Domingo Castillo, hacen el proyecto del sonido Quisqueya, pero es el repertorio del conjunto Quisqueya obviamente, completo. Sí. Y entro con esa organización ahí. Con Chucky ahí. Con Chucky, sí. Eso es tocando en el país entero. Tocando en el país entero, sí. ¿Y cómo le fue a ustedes con ese nombre? Porque no es conjunto Quisqueya, sino muy bien, sonido Quisqueya. Muy bien. En ese diciembre se tocaron, creo que más de 20 actividades. ¿Fue más para diciembre que la formó o para búsqueda de diciembre bueno, el o conjunto fijo? Quisqueya se une mucho a lo que es diciembre. Sí, pero en sonido eso Quisqueya. el sonido Quisqueya se mantuvo trabajando, no fijamente, pero se mantuvo trabajando todo el año. Sí. O sea, mientras ese proyecto estuvo, se mantuvo trabajando. Y yo tocaba, cuando había baile con el Quisqueya, tocaba con el Quisqueya, pero seguía tocando con otros grupos. Okay. Yo digo que yo fui el que inauguró aquí en el país lo que se le llama la agencia libre, el freelancer, sí. Pero realmente fui yo que en este país yo fui que la implementé y el primer contrato de un agente libre lo firmé yo. En trompeta, porque tenemos Moreno Guira que pasó de que como por 200. No, pero antes de eso ya yo había hecho lo que era la agencia libre, porque oye, lo que yo te vengo contando es como agente libre, trabajando aquí, trabajando allá. Con nadie allá. fijo, nadie de que venga a decir. No, yo le daba la preferencia a un grupo. Ok. Pero nunca era de que fijo totalmente, ¿no? Cuando encontraba uno mejor que me pagaba más y tocaba más, me iba. Y le decía, mira, busca otro que yo no puedo tocar este baile ahora. Y seguía tocando con el mismo grupo, pero me iba a tocar con el otro. Y eso es lo que me hace hacer agente libre. Oye, entonces, los dueños de la orquesta no le decían, mira, me está haciendo daño. No, eso causó celos. O como tú te vas, quieren irse los otros. Eso causaba celos, porque también, aunque los directores de orquesta a veces no lo dicen, ellos siempre se encariñan con algún músico u otro. Yo siempre he tenido la suerte que los directores de orquesta se encariñan conmigo y me quieren tener en su grupo. Pero bien. No sé a qué se debe, no sé si es que yo tengo buena sangre o algo. Pero eso causaba celo, pero uno lo flirtea, le dice, tranquilo, tú sabes que hay que ganar dinero y cosas. Sí. ¿Sabes? ¿Qué pasó con el conjunto Quisqueya? Bueno, el conjunto Quisqueya se desgastó. Ahí había un problema con la cuestión del nombre. No, sí. Y Chucky ya también, no era que él lo hacía quizá por la necesidad, sino por la necesidad artística. No por la necesidad de dinero, sino por una necesidad de él artística, de mantenerse en el medio. Porque el artista siempre quiere estar en tarima. Incluso hoy, ya el año 2025, Chucky con una edad muy avanzada, Chucky quisiera seguir tocando y sigue tocando. Incluso enfermo, tú a veces lo ves que está tocando. Porque es que el artista quiere estar en tarima. Pero los tiempos todavía no eran muy buenos y terminó entonces deshaciéndose el grupo por el conflicto que había con el nombre. Y además de eso, en el año 2001 me hace nuevamente la oferta Ruby Pérez. Ya él había pegado Tú Vas a Volar y yo entro con la orquesta de Ruby Pérez ya fijo. Y ya ese grupo en esos tiempos no me daba tiempo a tocar con otro grupo. Ok, ya era fijo con Ruby ahí. Sí, no, y ya en esos tiempos, esa pegada que tenía Ruby ya en esos tiempos, con la pegada de Tú Vas a Volar, estaba con el Toro.
ya ese era un grupo que tocaba 4 y 5 bailes toda la semana. Sí. Más un tiempecito después vino Perro Ajeno y la cosa se puso sabrosa. O sea, ¿tú que me no hubo entiendes? forma de decir, ya no hay No picada. No había forma de tocar con otro grupo. Sí, sí, no la sí. había, no la había. No había tiempo material para tocar con otro grupo. Yo a veces me salía y tocaba un showcito, una cosita, y tocaba un bailecito así de vez en cuando había un día libre con otro grupo, pero no había ni que ese tiempo material para Oye, hacerlo. por favor, cuéntenos esa anécdota, esa historia que usted recuerde. Obviamente con la agrupación de Rubí Pérez, que ya usted dice que es la que usted empieza fijamente a tocar con él. ¿Qué tan fructífera fue esa participación ahí? Yo estuve ya en esa etapa, yo estuve del año 2001 al 2005. ¿Qué tan fructífera fue esa participación ahí? Yo estuve ya en esa etapa, yo estuve del año 2001 al 2005, que es un tiempo muy grande para lo que yo he durado en los grupos. Sí. Yo casi nunca duraba en los grupos más de un año o dos. Sí. Eso era como que eso me molestaba, tocar un solo repertorio. Bueno, y fue muy buena, muy fructífera. Rubí tocaba 3, 4, 5 bailes toda la semana, por lo menos desde el 2001 hasta el 2004 se mantuvo así. Ya en el 2005, con la crisis del 2004, la cosa comenzó, la economía se constriñó y la cosa comenzó a bajar. Y aún con la pegada de Perro Ajeno, y no sé si también porque ya Rubí era un artista que costaba más, pues entonces la cantidad de bailes comenzaron a bajar. Bien. Y en el 2005, entonces yo me voy de la orquesta de Rubí Pérez. Se va, sí. Me voy porque ya no hay nada. Bueno, cosa de muchachos. Yo era todavía muy joven. Y el que se viste con lo ajeno, en la calle lo desnuda. Y Roden Santos, que estaba conmigo en la orquesta, teníamos una gran amistad que conservamos hasta hoy. Y él se fue de la orquesta porque le convenía más estar en las grabaciones. Roden era un músico muy buscado para grabaciones, para los shows. Y a él le convenía más estar así que estar fijo con el grupo de Rubí Pérez, y él decidió dejar la orquesta. Entonces yo me sentía un poquito mal en la orquesta porque ya me sentía como solo, con cosas, se me fue el compañero, cosas de muchachos. Sí, sí. Y yo también busqué la forma de que Rubí era un tipo muy orgulloso. Y de que Rubí se diera cuenta que yo estaba incómodo para que me votara y me liquidara. Adiós, carajo. De verdad. Y mira, O sea, Rubí se incomodaba de nada. él era, no el que se incomodaba, es que era orgulloso. Si tú no querías estar, tú no estabas en el grupo. Él te daba tu cuarto y tú te ibas. Ok. No, Rubí con esos cuartos. Los Nunca se músicos, quedó con un dinero de nadie. No. Si había que liquidarte, dele esos cuartos a Pacheco, que se vaya. Yo me acuerdo que esa vez, en la oficina, cuando yo fui a buscar la liquidación, me llamaron para hablar, que sé yo qué. Yo estaba hablando muchísimas cosas que no tienen ni que ver, porque realmente fue una muchachada mía. Fue por eso que yo te estaba contando. No fue de que porque ellos me hicieron nada, no, realmente. Y cuando yo salí de la oficina, Tati abrió la puerta y me dijo, y aquí lo vuelva. Así mismo. Así mismo. Pero tú sabes, fue vaina de chelcha porque Tati me tenía a mí como un hijo. Y Rubí siempre me quiso a mí como un hijo. Sí, Rubí claro. Simplemente, si Pacheco está incómodo, dale su cuarto y que se vaya. Que se vaya. Así. No, real. Recuerdo yo, y me dieron mi dinero y yo duré un año, entre el 2006, por ahí 2007, yo duré ese año nada más grabando, tocando show, y en la agencia libre de nuevo, tocando con los grupos que me buscaban, Ale Bueno, Bonnie Cepeda, todos esos son grupos que me buscaban para tocar y yo tocaba. ¿Y con salsero? ¿Usted no? Sí, claro, con todos los salseros. Recuerdo para esa época los primeros salseros que vinieron aquí, yo tocaba con Cesapil, pero yo toqué con la tela de mi camino, ¿cómo es que se llama? Se me van los nombres. Hacia Adrúbal. Adrúbal, Sí. que fue la primera orquesta, una de las primeras orquestas de salsa que hubo aquí. Sí, sí. Con Adrúbal, los primeros trompetas que tocaron con Adrúbal fuimos Máximo y yo. Máximo trompeta. La orquesta la armó de Minaya y nosotros entramos a tocar con Adrúbal. Recuerdo que para esos tiempos venía Mimi Barra, venían algunos salseros internacionales y a mí me buscaban para tocar con esos salseros internacionales y esas cosas. Pero que Siempre. usted es el complot de Máximo.
No, pero Que Máximo Máximo yo, que recibe a todos los trompetistas, a todos los orquestas de que vienen salseros, lo reciben. no, porque Máximo y yo nos criamos juntos en Atomayor. Oh, O sea, ok, ya. Máximo es mi compadre, es el padrino de mis 2 hijos. Ah, caramba. Pero Máximo y yo comenzamos juntos desde tercero de primaria hasta el día de hoy. Nunca nos hemos separado. Digo, en época no hemos separado, pero siempre estamos tratando de estar juntos. Y en todos esos grupos que yo caía, yo lo llevaba a él. Donde él caía, me llevaba, me traía a mí. Siempre nos hemos mantenido así. Ustedes están haciendo como hacía Lebreque antes, el que tocaba la conga con Wilfrido, con toda esa agrupación, que donde quiera que iba él, se llevaba 3 músicos. No, donde claro, quiera que claro. llevaba 2 músicos. Sí, porque los uno mismos tiene- músicos anduvieron con Ale Bueno, Sergio Sí, Vargas, sí. Wilfrido, entre los mismos siempre Sí, andaban con porque uno se siente bien tocando con la gente que se crecieron con uno. Y Wow. por más que tú veas, por él yo siento más que por cualquiera, porque es mi amigo de infancia. Sí, O sea, te estoy hablando de que desde los 5 años nosotros estamos juntos hasta el día de hoy. Hasta ese momento que usted menciona que estuvo con Asdrúbal y otras agrupaciones, por ejemplo, ¿con cuáles de ellas usted logró grabar algunos temas que quizás usted diga, bueno, ahí está la trompeta mía, Bueno. que recuerde, aquí está la trompeta mía? Que recuerde. Es que no recuerdo las grabaciones. Yo sí recuerdo una grabación que hice con Peña Suazo. Que por cierto, en esos tiempos Raúl se enfermó y tuve que ir a aguantar. Porque esa es la historia de por qué me dicen el trompeta de la patria. Ok. Lo que pasa con el nombre del trompeta de la patria es que yo era el trompeta que iba a cubrir a todos los grupos. A todos los grupos se enfermaban músicos, llamen a Pacheco, y iba Pacheco a la tarima a tocar. Incluso habían oportunidades, yo recuerdo una oportunidad que con Revolución Salsera, ya un poco más adelante, yo estaba acostado en mi casa con fiebre, una gripe terrible, y vino Enrique Stuart y me llama, tipo, ¿qué tú estás haciendo, tipo? Estoy aquí, derribado aquí, con una fiebre, ya tú sabes, muriéndome. Tipo, yo te necesito, que no tengo trompeta para hoy. Tipo, busca otro, que yo no puedo. Busca fulano, si no encuentras, tú me vienes a buscar. Y pues no busco a nadie, mentira. A los 5 minutos me llamó, tipo, no encuentro a nadie. Y me paró de la cama para ir a tocar con fiebre. Y me pusieron los papeles y ahí, y ya tú sabes, con fiebre y todo, uno tiene que tocar. O sea, yo era el músico que iba, cubría aquí, cubría allí, siempre en tarima, a primera vista. ¿Y cómo ustedes se manejan con esos repertorios? Por ejemplo, este fin de semana me fui, con un ejemplo, con Sergio Vargas, toqué. Pero otro fin de semana me fui, un ejemplo, con Ruby Pérez. Entonces, pero usted no ensayó quizá con unas de esas No, agrupaciones. pero los grupos que tenían sus papeles claros, por ejemplo, Asdrúbal siempre tuvo sus papeles claros. Esos grupos de salsa ya modernos siempre eran arreglos hechos por Víctor White. Víctor White hacía unos papeles impecables. Sí. Él desbarataba un papel por una nota. Si había una nota mala, él lo ripiaba ahí mismo. Mañana te lo traigo. Oye. Y esos grupos que tienen sus papeles claros, pues uno iba y tocaba sin problema. Y lo que no, entonces, porque quizá habían algunos que... Bueno, ya ahí había mitad oído. Uno ha sido siempre un músico de guataca y uno, los temas que ha escuchado, pues uno, si tiene una guía ahí, pues uno se ayudaba con esa guía y lo tocaba. No le iba a pegar toda claramente. No, claro. Pero uno lo hacía más o menos soportable. al público. Entonces, por eso es el nombre, el trompetista de la patria, porque lo buscaban... Porque me buscaban en todos los grupos para tocar. Yo me movía por todos los grupos. Antes de entrar a Sergio Vargas, ya eso es en el año 2007, yo era el trompeta que me movía de un grupo para otro, que tocaba en un grupo de televisión un día, que los artistas internacionales venían, yo tocaba, que yo tocaba los shows, que yo grababa, que yo esto. Y José Lucía y Papo Cadena, cuando me buscan para tocar con Sergio, que fue así mismo, Eduard se enferma, Eduard es el trompeta que está en Nueva York, fue compañero mío con Aníbal Bravo, se enferma y me dice que le vaya a aguantar un baile, o se enferma o salió de viaje, y me dice, por favor, vete a cubrirme con Sergio. Y recuerdo entonces, yo fui con Sergio a tocar a Primera Vista, y José, Lucy y Papo, que me conocían desde hace muchísimo tiempo, me bautizaron ahí como el trompeta de la patria, Oye. entre José Lucía y Papo Cadena. O sea, que usted arrancó ahí mismo... Pam, pararam, pararam, pararam. Sí, yo recuerdo porque Sergio nunca tenía unos papeles muy claros, pero Kaki Ruiz estaba ahí. Cuando yo, fue el baile, ese baile que yo aguanté, me acuerdo como ahora, ese me acuerdo claro ahora, fue en la discoteca del Hotel Rio. Y yo dije, ¿qué es lo que yo voy a tocar? Porque no me han dado papeles ni nada, y me dice Boden, que tocaba sintetizador y tocaba trompeta también, me dice, no te apures, Kaki Ruiz está ahí. Y así mismo ya. Eso, con Y eso. así mismo fue, pero Kaki
me decía lo mambo y me decía la cosa, me decía, esto es lo que va, y venía yo, así fue que toqué, mitad papel, mitad de oído, pero eran temas que uno había escuchado mucho, y por eso uno tenía la idea de lo que iba a tocar. ¿Y con Ramón? ¿Con Ramón no ha logrado? Con Ramón nunca toqué, hasta los últimos tiempos, yo nunca toqué con Ramón. Porque Ramón desarmó el grupo y en esos tiempos que yo estaba así, pues nunca tuve la oportunidad. Yo siempre le digo, maestro, usted no me va a llevar a tocar con usted algún día. Por lo menos, porque hay. Y ahí toco yo a primera vista, porque a esos temas sí se lo sabe uno de memoria. Entonces usted quedó con Sergio. Me quedé con Sergio en el 2007. Edward se fue a vivir para Nueva York y me quedé yo con Sergio hasta el 2011. Tampoco había ese tiempo material de tocar con otros grupos. Pero sí me había tiempo de vez en cuando yo tocaba con un artista internacional, tocábamos un show, pero Sergio viaja mucho, toca mucho en el país. No había ese tiempo material para tocar, o sea que fue ya medio fijo ya ahí Sergio Vargas. Ustedes van suave con Sergio porque como él habla mucho en algunos de los conciertos, y no tanto te descansa mucho la boquilla. No tanto eso, porque Sergio hace su show, Sergio es un show él, pero además de eso, a Sergio no le gusta que le toque mucho acompañamiento. No. Porque él se siente cómodo, tocándole, la orquesta le toca bajito y él cantándole al público, él se siente cómodo. Y eso es, el trabajo de Sergio es un trabajo bien cómodo. ¿Y llegó a viajar con Sergio, por ejemplo, a Colombia? No, porque claro, Colombia él es fijo. No, claro. Uno era fijo en Colombia, fijo en Nueva York, fijo en Venezuela, fijo en todos los lados, en Europa. Bueno, me acuerdo yo que una vez yo estaba tan mal ya de esos viajes, porque eso pone a uno, ya tú sabes. Y yo estaba tan cruzado que en Europa, en un aeropuerto en España, yo tenía un estrés que teníamos días sin dormir porque fue de Venezuela para allí. Empecé a darle patada a un carrito, que tenía un señor un carrito de maleta. Sí. Lo tenía en la mano, un señor de esos español. Y yo empecé a darle patada al carrito. Y yo no me daba cuenta que le estaba dando patada al carrito, pero era el estrés. Ajá. Y me dice, Boden, Pacheco, ¿qué es lo que tú estás haciendo? Y yo le digo, mira, ay, perdón. Del estrés tan grande. Del estrés tan grande que uno tenía, porque uno cogía un avión semanalmente, tocaba un baile en Colombia, después tocaba uno en Venezuela, y después tocaba uno en Nueva York, y era un Entonces, ¿Sergio viaja con la orquesta? Sí, que si dicen que tiene una preparada en Colombia, igual que Wilfrido y eso. No, Sergio no se presta a eso. No. Es con la orquesta que tiene que... No, Sergio viaja con sus músicos, y viaja junto con los músicos, donde quiera, se hospeda junto con los músicos. Y tú nunca vas a ver a Sergio de que separado de su músico, nunca. Oye. Sergio siempre está con su músico ahí bien. ¿Por qué dura solamente 4 años con Sergio? Bueno, realmente tuve un pequeño problema con uno, no un problema, sino es que duramos tanto tiempo juntos en ese grupo. Uno casi no veía a su familia. Sí. Y es normal que entre los músicos, tantas personalidades diferentes, pues se den enfrentamientos. Y en ese tiempo yo tuve un enfrentamiento con uno de los músicos y Sergio decidió entonces dividirnos, sacarnos a los dos del grupo. Él no dijo, Pacheco, vete, se me van los dos de aquí. A los dos no. Guau, pero yo seguí tocando y aguantando, hasta el día de hoy sigo así. Sí. Pero ha vuelto a tocar con Sí, el otro muchacho también toca ahí. También, o sea que ese fue un asunto del momento. Fue un asunto del momento, entonces, una cosa del estrés de los músicos. ¿Y para dónde fueron ustedes entonces después? No, yo de ahí volví a la orquesta de Rubí Pérez. ¿Otra vez? Otra vez. Rubí Pérez me supo que yo estaba salí de donde Sergio y volvió otra vez y me recoge. Ahí es que yo hago el primer contrato de agente libre que se ha firmado aquí, con un contrato. ¿Cómo así contrato de agente libre? Un contrato como agente libre, o sea, yo iba a tocar con Rubí siempre y cuando yo fuera el mejor pagado, cuando él me pagara mejor que todo el mundo. ¿En serio? Siempre, él me iba a mantener ahí siempre y cuando yo fuera el mejor pagado. Y recuerdo que en esos tiempos me convierte Rubí en el músico mejor pagado del país. Porque yo logré un sueldo con Rubí que ningún músico había ganado. O sea, no de la orquesta de Rubí, sino el mejor pagado del país. Global. De todos los músicos, yo fui el músico mejor pagado. Porque Rubí me convierte ya en el año 2011 en el músico mejor pagado con un contrato de un grupo. No de que una cosa de boca, no, ya un contrato hecho, firmado. O sea, que él dejó atrás aquella vez que usted me puede ir No, aquí. nunca fue al personal.
te digo que lo otro fue una muchachada mía. Sí, sí. Y Ruby siempre me trató como un hijo, siempre me quiso. Ruby me presumía mucho. Él me presumía mucho. Si él me veía ahí atrás, él se sentía cómodo conmigo. ¿A qué atribuye usted que él lo presumía mucho y que el mejor pagado también? Es que yo entré niño a esa orquesta. O sea, cuando yo entro a la orquesta de Ruby Pérez, Zulín andaba en pantaloncillo, en panty en la casa. Era una niña todavía. Los hijos de Ruby están chiquiticos todos. Sí, sí. O sea, yo llego a esa orquesta cuando Ruby, yo siendo un niño y Ruby todavía no era, había ganado esa notoriedad, pero no era el Ruby Pérez que era ya hoy en día. Y pasaron muchos años, o sea, del 93 al 2011, estamos hablando casi de 20 años. Sí, por eso digo que regresa de nuevo entonces con esa agrupación. Sí, él siempre que me veía, que me podía buscar, que yo salía y me podía buscar, él me buscaba. ¿Y el repertorio, todo bien? El repertorio de Ruby siempre ha sido claro, porque Manuel Tati se encarga de copiar esos temas y de mantener ese repertorio organizado, siempre. No, y siempre terminaba con lo mismo. ¡Arriba la mano! Sí, claro, el cierre de Ruby Pérez es el mejor cierre de orquesta que hay en el país. Sí, hicieron un cierre verdugo. Ese grupo en tarima ya con ese cierre tumbaba a cualquiera. No, qué bien. Entonces después ya que entra de nuevo ya con ese contrato, ¿qué ocurre? ¿Y qué tiempo dura? Es un contrato de agente libre hasta el día de hoy, porque es agente libre. Mientras él me pagara más, yo siempre le iba a dar la preferencia a él. Sí. Y como quiera los otros grupos seguían buscando. Y como quiera los otros grupos seguían buscándome, y se da la peculiaridad ya que en estos tiempos, ya de esos tiempos para adelante, los grupos, ya Ruby no tocaba de que 3 bailes semanales, de que si yo qué, no. Y por eso uno tenía tiempo de estar con los otros grupos. Y yo tocaba con cuantos grupos se me aparecía adelante. Incluso Celio, todavía con Celio yo toco, y Celio me dijo, ven cuando tú quieras. Oh, ¿todavía? Sí, cuando tú puedas venir, tú vienes. Oye, qué bien. Todavía hoy en día yo trabajo así con Sergio. Y lo mismo con Ruby. Si ellos me mandan los itinerarios, toda la semana, cada vez que Ruby va a tocar, me manda el itinerario. Y yo decido si voy a tocar o si no voy a tocar. Yo le pregunté a alguien, me parece ver el nombre, cuando murió Ruby Pérez, que si era verdad los rumores, que Ruby Pérez se iba a retirar de la música luego de varios eventos. ¿Eso es real? Él podría haber dicho eso, pero el artista no se retira. El artista muere ahí en tarima. Incluso esa persona me dijo, Joan, ¿cómo Ruby Pérez se iba a retirar si estaba en su mejor momento? ¿Es verdad que estaba en el mejor momento? Posiblemente él quisiera descansar, pero a retirarse no iba. Eso, el artista que hable de retirarse, todavía el Puma anda por ahí cantando. Claro. Y todavía Rafael de España anda por ahí haciendo conciertos. Sí, o sea, sí. el artista no se retira, el artista se retira cuando se muere. Pero es real que luego de la pandemia era el que estaba en su mejor momento de su carrera artística. El merengue resurgió. Y al resurgir el merengue resurgen sus grandes exponentes. Claro. Ruby, al mismo tiempo, uno de los grandes exponentes del merengue, también resurge. Ruby estaba en un buen momento, como lo está Sergio Vargas, como lo están Alex Bueno, Claro. está en un momento muy bueno ahora mismo. Sí. O sea que es algo que, como el merengue resurge, pues también resurgen sus artistas. El día que ocurrió lamentablemente la tragedia, dice que no estaba tú ese día. Tú siendo de la orquesta de Ruby Pérez, ¿qué pasó? ¿Por qué tú no estabas ahí? O sea, porque yo estaba trabajando con Ruby en unas condiciones de que yo, si podía tocar, yo decía que podía. Y si no podía, pues yo había recomendado ya muchachos que tocaban ahí, que ese día estaban tocando 2 de lo que yo recomendé, estaban tocando ahí. 3, 4, no, lo que estaban tocando, todos los recomendé yo. Porque estaba tocando Céspedes, estaba tocando Arodis, Albuerme, estaba tocando Raúl y estaba tocando Máximo, y a los 4 lo había recomendado yo para tocar con el Ruby Pérez. Pero yo estaba en un momento en que yo, si quería ir a tocar, yo iba a tocar. Okay. O sea, si yo no iba a tocar con más nadie, pues yo tocaba. Yo le había dicho, yo toqué el cumpleaños de la hija. Sí. Y quedaban esas 2 actividades. Y yo había dicho que yo iba a tocar. Pero cuando me llegaron los mensajes, yo no respondí. Y entonces, cuando yo no respondo, Tati entiende que yo voy a estar ocupado, y entonces busca a uno de los muchachos que me cubren a mí. Ok. Yo no respondí los mensajes. Usted me contó como que también usted recibió unos mensajes, una llamada de una amistad suya. Sí. Y le dijo como que, cuéntenos eso, por favor. ¿Qué fue lo que, si se puede saber? Son de las cosas
extrañas que tiene la vida, que uno no tiene explicación, pero desde la antigüedad se ha hablado de esto que voy a hablar. El ser humano siempre ha tenido esto pendiente, no es algo nuevo, toda la vida, toda la historia de la humanidad ha sido así, y es los avisos por parte de los sueños. A mí me habla una amiga de Puerto Rico, que me encontré allá de mi pueblo, tenía mucho tiempo que no la veía, y tocando unos, bueno, en el concierto que hice con Ruby Pérez en el Coca-Cola, yo me encontré con ella ahí. Y ella andaba con su esposo, intercambiamos los números y de vez en cuando nos saludamos. Ella me llama, me escribe una semana antes. Ruby tocó el sábado 6 y el lunes 8, ¿verdad? Una semana del sábado 6, antes del sábado 6, ella me escribe, me dice, estuve un sueño contigo, Pacheco. Le digo yo, ¿qué te soñaste? Dímelo para que no se dé, y si es bueno que se dé. Si es bueno no me lo cuente para que se dé, y si es malo cuéntamelo para que no se dé. Me dice ella, no me gustó el sueño. Ah, pues dime, como quiera dime. Yo me soñé que la tarima donde tú estabas tocando había explotado y que yo te estaba buscando debajo de los escombros. ¿Cómo? Sí. Y me dice, todo el mundo estaba vestido de blanco en la tarima. Yo veía mucha gente vestida de blanco en la tarima. Y le digo yo, caramba, no me gusta ese sueño. Y me quedé con eso, sí. Pero realmente a mí el sueño se me olvidó. Okay. Uno a veces lo que hace es que se santigua, protégeme, Señor, sí, y lo tira al olvido. Cuando me llegan los mensajes del baile, yo no sé por qué, porque ya yo había olvidado el sueño, yo no respondí. No me llevó a responder, yo no tenía nada. O sea, esas eran las actividades que yo iba a tocar. Habíamos salido de los conciertos del Legado y teníamos un descanso, porque esos conciertos fueron extenuantes. Y teníamos un par de días de descanso y esos días yo lo tenía libre, pero el músico siempre tiene que tocar. Claro, claro. Porque el músico vive el día a día, o sea, si tú no tocas, tú no ganas. Y realmente yo tenía un buen sueldo con Ruby, o sea, cada vez que Ruby me llamaba, si yo podía tocar, tocaba, porque es que siempre es el que mejor me paga. Sí, siempre yo soy bien pagado con Ruby. Pero yo me quedé tranquilo y no respondí el mensaje. Y me lo manda la segunda vez, Tati, tal día, tal actividades, y yo otra vez no respondí. Y Tati buscó entonces para tocar las dos actividades que yo no respondí. Que era el 6 y el 8. El 6 y el 8 buscó a Rodi. Y ese sábado, por cierto, ese sábado yo fui y me fui a tocar un servicio de la Marina. Yo soy marino, yo estoy en la Marina. Ok. Y con la orquesta Oleaje. Usted de la gente de General Muñoz Monción. Exactamente. El Muñoz Monción que me lo retiraron ahora. Sí, qué cosa. Ese era mi general. Sí. Tengo una anécdota bonita. Y entonces yo me fui a tocar mi servicio, no toqué el baile de Ruby. Yo no toqué esos dos bailes. Y ese día estábamos hablando de Ruby, porque en esos días habían unas personas de la farándula hablando del bizcocho, del cumpleaños de la hija, y diciendo que esa era una hija hablando cosas que no debe de hablar de la vida personal de Ruby. 600,000 pesos en un bizcocho, un asunto. Y le estaba yo diciendo a Dominguito Piano, Domingo Lorenzo, que ellos no sabían con quién se estaban metiendo. Que a Ruby le daba lo mismo ir y romperle la boca en el medio de un programa en televisión. Oye. Y es verdad. Si eso llegaba a oído de Ruby, tú puedes tener por seguro que Ruby iba a tomar carta en el asunto, se iban a tener que enfrentar con él, porque Ruby guapo sí era. O sea, a Ruby había que respetarlo. Por eso es que tú ves que a Ruby no es cualquiera que le falte respeto. Porque si el que le faltaba el respeto a Ruby, se le había tenido que cobrar. Ruby era un tipo humilde, sencillo, pero había que respetarlo. Sí, sí. Y eso le estaba yo diciendo a Dominguito, que ellos no sabían con lo que se estaban metiendo, porque Ruby un día le iba a ir a romper la boca, que ellos tenían que callarse con esa vaina. Y por eso, el día del baile, del YC, me compungo un poco cuando cuento eso. La primera llamada que yo recibo es la de Domingo Lorenzo. Yo estoy acostado, yo acostumbro a escuchar unos audiolibros para dormir bien. Yo me duermo a veces escuchando audiolibros. Tú sabes que los músicos tenemos cierta cuestión con el sueño por la costumbre de dormir tarde. El estrés y eso, sí. Y el teléfono me suena. Y cuando yo lo voy a coger, veo que Domingo Lorenzo, pero no llego a coger la llamada. Y me encuentro raro que Dominguito me esté llamando a esa hora. Pero en el mismo tiempo que yo cojo la llamada y se cae la de Dominguito, ahí me entra la llamada de Arlene Cruz, que es el trompeta que toca con Ruby en Nueva York.
que fue el trompeta que me sustituyó a mí en el 2005 cuando yo salí de donde Ruby. Y que en el 2011 llegamos a tocar junto ahí. Y me llama alguien y me dice, Pacheco, tú no estás viendo lo que está pasando. ¿Tú estás en el Yesé? Yo le digo, no, yo estoy en mi casa acostado. ¿Qué es lo que está pasando? No, pero que el techo del Yesé se cayó y hay muchísima gente herida. ¿Qué? Y cuelgo yo de una vez, espérate. Yo lo primero que pienso es en el compadre Máximo. Yo quiero a todo el mundo en ese grupo, pero se supone que voy a lo llevo y lo recomendó, claro. No, y que es mi hermano de infancia, mi amigo de infancia, que es por el primero que yo voy a sentir. Llamo a Máximo de una vez y le digo, mi compadre, ¿cuál es la situación? Me dice, mi compadre, el techo del Yesé se cayó, sacamos a chicas muertos, Ruby está atrapado. Y yo, mi compadre, yo voy para allá de una vez, cuelgo y arranco para allá de una vez. Yo llegué casi inmediatamente. Llegué un poquito más retrasado porque en el camino yo llamé a Máximo de nuevo y le digo, mi compadre, pero si Luis está muerto, yo me voy a parar en su casa porque el único que sabe dónde él vive soy yo. Luis vivía cerca de donde yo vivía. Y yo conozco a la esposa y conozco dónde él vivía. Y le digo, me voy a parar allá a decirle para que ellos no duren hasta la mañana sin saber esa noticia, aunque sea difícil decírselo. Cuando me paro en la casa estoy tocando y no me abren. Lo que pasa es que yo me confundí de casa porque Luis le había hecho un anexo a la casa. Yo tengo como 4 años que me mudé de ahí. Y estoy tocando al lado y no me abrieron, ni me abrieron en su casa. Toqué al frente, no me abrieron, no salió nadie. Duré como 5 minutos tocando y dije, va, y me fui. Yo iba con el hijo mío. Le dije al hijo mío que fuera conmigo, me fui. Y llegué al Yesé y cuando llego ahí veo la situación deprimente. Todos los muchachos, algunos habían salido para el hospital, uno de ellos salió huyendo, que no se sabe hasta el día de hoy. Todavía no a dónde salió. Algunos se lo llevaron para el hospital. Máximo estaba ahí, estaba Tati, estaba Chepita, que es el muchacho que trabaja con el sonido de nosotros. Yo empiezo a preguntar por todo el mundo, Junior Sánchez. Dime, ¿dónde están todos? Están todos, fulano, pasando ahorita. Dime, no, el único que está atrapado es Ruby. Bueno. Y ahí, bueno, a las 5 de la mañana ya yo vi, nosotros sí sabíamos lo que estaba pasando, ¿verdad? Lo que estábamos ahí, sabíamos que Ruby, ya no 5 horas después, habían poca esperanza de que lo sacaran con vida. Y más después que los muchachos que estaban ahí vieron lo que le sucedió, vieron que le cayó una columna encima. Aunque uno mantiene la esperanza, ya después de 5 horas las esperanzas son mínimas. Digo, bueno, si lo encuentran con vida, solamente un milagro. Y yo le dije a Tati que me dieran la llave del vehículo de Luis para no dejarlo ahí, porque tú sabes cómo son las cosas en este país. Y yo cogí el vehículo de Luis y monté al hijo mío que se fuera manejando y fuimos a la casa a avisarle a su esposa de la desgracia que había sucedido. Y fue un momento bastante fuerte. Entonces, según dicen los muchachos, fue que la columna fue que de inmediatamente le dio a eso me dice Máximo, porque Máximo tuvo la oportunidad de ver muchas de las cosas que sucedieron en cuestión de semisegundos. El Luis estaba al lado de Máximo. Y Máximo, uno cuando está tocando, está tocando mirando para el frente. El momento en el que cae todo es un momento en que las trompetas paran. Están haciendo el mambito que hay y paran, ¡pa! Y ahí fue que cayó todo. Cuando Ruby iba a cantar, ahí mismo se desplomó todo. Entonces Máximo tuvo la oportunidad de ver cuando cayó la columna encima de Ruby y cuando le cayó una columna encima a Chican también a Luis. Al saxofonista. Sí. Que él dice que había una puerta de emergencia al lado y que situación. Hubo una situación ahí, sí. Cuando ocurre esa incertidumbre que nosotros nos enteramos, por ejemplo, en los medios de comunicación, ya ustedes a las 5 de la mañana entienden que no hay mucha esperanza por Ruby, pero Zulinka dijo en los medios de comunicación, un ejemplo, que ella había escuchado que Ruby Pérez estaba cantando para que lo encuentre. Sí, pero eso se lo decían a ella para que estuviera tranquila. Ya prácticamente los rescatistas sabían. No, y todos nosotros sabíamos lo que estábamos ahí. Lo que pasa es que Zulinka sale para el hospital. Cuando a las 5 de la mañana que yo salgo, todavía Zulinka no había llegado. Zulinka llega un poquito más tarde, a las 10 de la mañana, algo así, no sé. Pero ella estaba ahí cantando con al lado de él esa noche. Pero ¿qué pasa? Que Miguel se le tira encima a Zulinka para protegerla. Por eso que a Zulinka no le pasa nada. Y Miguel se le rompe una pierna. Miguel es el esposo de Zulinka. Sí, claro. El cantante. Y
hay que llevar a Miguel a la clínica. Cuando yo llego, ya Miguel está con su Linca en la clínica. Y a su Linca hay que chequearla también. Todo el que estaba ahí había que tenía que chequearse. Y entonces ella había salido y no estaba ahí. Cuando ella llega, ya que llega por la mañana o algo así, se está bregando, pero ya tú sabes, han pasado 10 horas. No le van a decir la noticia de una vez, o sea, hay que mantenerle con la esperanza. Pero los rescatistas esperaron demasiado, los medios, las autoridades, para informar al mundo y también obviamente a sus familiares de Ruby que ya no había forma. Sí, es que la esperanza tienen que mantenerse hasta que tú saques el cuerpo. No pueden, antes de tú sacar el cuerpo, no puedes decir nada. Pero los que estaban ahí, que vieron lo que pasó, que vieron lo que le pasó a Ruby, sabían que las esperanzas de encontrarlo con vida eran mínimas. Eran mínimas, claro. Y yo que llego después y me entero de primera mano de los que estaban ahí, Máximo que vio todo, yo sabía dentro de mí que las esperanzas solamente le podía mantener un milagro. Era un milagro lo que estábamos esperando. Y ustedes no lograron ver la gente saliendo, por lo menos, porque dicen, según rumores, las autoridades dicen que hubo un número de fallecidos, pero según la fílmica de los videos que hay de la actividad, había muchas personas. Y entonces, ¿qué pasó con las otras personas entonces? Bueno, lo que pasa es que el Jesse es una discoteca donde la gente está sentado. Y todo el mundo sentado se ve mucho, pero realmente no son muchos. Sentados caben en el Jesse, hay espacio para 500 algo de personas. Y el Jesse no estaba a toda capacidad. No estaba a toda capacidad. Había muchas personas. O sea, en la fiesta que tocó Tony Vega hace un par de años, que yo toqué con Tony Vega ahí, el Jesse creo que fue la que más se ha llenado. Y ahí no cabía nadie, ni parado, ni sentado, ni nada. Y habían cerca de 2.000 personas. O sea que realmente, como decían, o dicen, que los lunes eran exclusivos para un sinnúmero de personas que iban prácticamente fijos. Las mesas que estaban ahí, casi todas, eran mesas de gente que iba fijo ahí, que lo veía yo todos los lunes ahí. Todos los lunes. Martín Polanco, este muchacho, el pelotero. Eran gente que uno siempre veía ahí. Y como usted iba siempre al Jesse, ¿usted nunca escuchó rumores de que había una situación, grieta? No, nunca. Nada de eso. Nunca. Uno en el Jesse se sentía seguro. Uno nunca iba a pensar. De antemano lo que pensó Ruby y lo que pensaron los músicos era que se había armado un problema, que es algo muy extraño que se arme ahí. O sea, la gente que va ahí, el público que va ahí, no es un público que va a hacer una riña o algo. Y además, la seguridad que había en esa discoteca, uno se sentía seguro totalmente. Pacheco, sabemos que usted dice que ha sido agente libre y que toca en diferentes orquestas, pero después de Ruby, ¿qué va a pasar? Obviamente la industria ha sufrido un daño terrible, muy fuerte, y no estamos hablando solamente de Ruby, también se nos fue Diomedes hace un mes antes. Un mes antes de Ruby, exactamente un mes, se fue Diomedes. Y son dos artistas de los principales del país que van a dejar un gran vacío y un hoyo muy difícil de llenar en la industria, como industria. Y va a pasar un tiempo para que lleguen esos artistas que van por lo menos a tapar un poquito ese vacío. El vacío que queda es muy grande. ¿Y ustedes como músicos qué van a hacer? Se escucha que, por ejemplo, Zulín y el pretenden armar una agrupación en homenaje a Ruby Pérez, pero por ejemplo, ustedes los músicos, ¿van a seguir tocando con otras orquestas o qué va a pasar con ustedes? Sí, nosotros los músicos no sufrimos tanto, porque por ejemplo yo toco con El Legado. Ahora. Y Ventura, sí. Que esa fue una de las experiencias. Cuando el viejo murió, nosotros le dimos nuestro apoyo a Andy y ahí está el producto. Y los músicos siempre nos movemos tocando otras cosas, grabando, haciendo shows. O sea, participamos en muchas actividades, no lo que pasa por ejemplo, con Zulinka y Miguel, que dependían de su papá, de la orquesta de su papá, de la empresa de su papá. Y ahora tienen la responsabilidad de cargar con esa empresa y que la gente los acepte, que es una cosa que uno le pide al público, que los acepte, para que no muera el legado de Ruby Pérez, porque el mejor homenaje que podemos hacerle a Ruby Pérez
es seguir disfrutando su música por medio de sus hijos. Amén. Y le han llamado ya a ustedes para decirle, miren, la agrupación va, sigue, nos vamos a juntar para seguir practicando. Todavía no, pero tampoco es necesario, porque nosotros siempre estuvimos con Ruby y siempre vamos a estar con ellos. O sea, amén, amén. En este momento, el apoyo que nosotros vamos a darle a Zulinka, que debe seguir el legado de su papá, que debe seguirlo, y a Miguel, que es mi amigo de hace muchísimos años, desde antes de entrar con Ruby, somos amigos y cosas, y es el esposo de Zulinka, el apoyo va a ser total. O sea, no va a haber un no. El día que ellos me llamen, vamos a hacer esto, tal día, yo no voy a decir que no, siempre voy a estar ahí. O sea, qué bien, que no es necesario ni siquiera avisarnos, porque de antemano eso está planteado de que va a ser así, el apoyo va a estar. Y mientras tanto, continúa con el legado. Sí, mientras tanto seguimos tocando con los otros grupos, porque yo también toco con Sergio Vargas cuando puedo. Claro. Porque esa fue la condición que él me dio. No. Ven cuando tú quieras. No, está bien, excelente. Es un músico muy dichoso por ese lado. Por lo menos, que siempre aparece picoteíto. O sea, quizás no te va una semana sin por lo menos picar 3 pies. Sergio siempre toca. O sea, Sergio es el grupo aquí que toca 3 bailes toda la semana mínimo. O sea, y los viajes y esas cosas. No, eso es excelente. Lamentamos nosotros como medio, y yo sé que el país, el mundo lo sigue lamentando, el fallecimiento tanto de Ruby Pérez y antes de Diomedes, quien era un artista muy humilde. Yo conocí a Diomedes, tuve la oportunidad de entrevistarlo, me recibió en un estudio de grabación ahí por Los Prados, algo así, y el recibimiento de él fue muy, muy ameno. Un gran ser humano, Diomedes. Estuviste con Johnny, se murió. No, nada más Johnny. Diomedes murió es que también. Tenemos 7 Ruby años. Pérez. Mira, la industria viene recibiendo golpes desde hace más de 7 años. Sí. Porque si tú te pones a contar, desde Benny Sadel, no recuerdo bien antes de Benny, pero se murió Benny. Se murió Víctor Wild. Sí. Víctor Wild, además de que era un artista, era el arreglista que es responsable de ese boom de la salsa en República Dominicana. Y también era el principal arreglista de merengue. Sí, claro. A la semana de morirse Víctor Wild, se muere Cherito. Sí. Y eso hablándote de artistas, se muere Johnny, se muere Raputín. Van varios. O sea, tenemos 7 años recibiendo golpes, incluso recibiendo la muerte de grandes músicos, como el caso de Pavín, que se me murió en los brazos a mí. Le dio un infarto grabando en un estudio de grabación, que se nos murió en los brazos a mí y a Ricardo, que fue un episodio muy difícil. Usted estaba ahí, él cayó desplomado. Estábamos grabando y él cayó en el asiento y no hubo forma de resucitarlo. O sea, y esa fue una muerte que nos dolió mucho. Y si te venimos mencionando muerte y recordando muerte, o sea, tenemos 7 años que la industria está sufriendo de la partida de sus grandes exponentes, Che Abreu, Joseito Mateo. Sí. O sea, ha sido muy penoso, muy penoso. Pacheco, agradecerte habernos hecho esta interesante entrevista, contarnos parte de tu historia en lo que tiene que ver la música dominicana. Y lamentamos, vuelvo y repito, lo que ha ocurrido con el merengue, sobre el fallecimiento de varios de sus exponentes. Considero que es lógico, no tan repentino como ocurrió con Ruby ni Diomedes, porque todavía se mantenían, pero en algún momento la adultez y la vejez no va a llegar a todos. Claro, sí. Y uno tras de otro nos vamos a tener que ir de este mundo. Pero lamentamos esa pérdida. Gracias, hermano, por contarnos su historia. Un mensaje final a esa gente maravillosa que nos ven de Venezuela, Colombia y todo el mundo. El mensaje mío para todo es, vamos a consumir merengue. El pueblo dominicano, su cultura es el merengue y la bachata. No es otra cosa. El pueblo dominicano circula merengue por ahí. Y el mejor homenaje que podemos hacerle a Ruby, a Diomedes y a todos los que se han ido es consumir merengue. Amén. No podemos seguir consumiendo un ritmo que no es de nosotros, que no nos identifica. Tenemos que consumir el merengue y tenemos que quitar ese tranque que hay en el merengue, hacer que el merengue no sea algo como negocio, sino que sea algo patria, una marca país. El merengue es una marca país que no debe ser visto como un negocio por las emisoras, por los locutores, por los DJs. No, el merengue primeramente
es la sangre del dominicano, tiene que ser lo que nosotros tenemos que consumir. Y después viene el negocio como añadidura. Sí, es una consecuencia del consumo del merengue. El negocio como quiera se va a dar, pero es una consecuencia. No es la finalidad que hay que buscar. No, realmente. Muchísimas gracias, hermano. Señores, estuvimos compartiendo, como vuelvo y repito, un momento bien agradable, contando nuestra historia, o su historia, perdón. Pacheco Josman Pacheco. José Manuel Pacheco, Josman Pacheco. Es por eso. Eso es artístico. Sí, Josman Pacheco, José Manuel Pacheco. Así que también quiero invitarlos a que esperen esta interesante entrevista con Topacio también, y el padre de Topacio, que también tienen mucha historia que contar para todos nosotros. Geraldo Díaz el Toro también, que tiene una historia muy interesante en nuestro canal de YouTube, Joan Abreu Entrevista. Hasta la próxima, Dios me lo bendiga, bye bye. Bendición. Quiero invitarte a que te suscribas a este canal de YouTube. Suscríbete, dale a la campanita, actívala para que te lleguen nuestras notificaciones de nuestros videos. Además, dale like y comparte.